Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestro segundo video acerca de los ciclos de refrigeración. En el video anterior se explicó con lujo de detalles que estos equipos de refrigeración y la bomba de calor se representaba de esta manera. Así se representan en termodinámica y se mencionó una serie de contenidos y factores que es de vital importancia que manejes para que te encuentres familiarizada o familiarizado con el tema de la refrigeración en termodinámica. El día de hoy veremos más de cerca este ciclo termodinámico. Observa, el primer ciclo de refrigeración que vamos a discutir es este, el ciclo simple ideal de refrigeración. ¿Por qué se llama simple? Se llama simple porque tiene los cuatro elementos fundamentales: el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. Más adelante veremos ciertas modificaciones que se le hacen a este ciclo para mejorarlo. Y ojo, atención, se llama ideal hasta cierto punto. Este ideal debe estar entre comillas y en este momento quizás te preguntes ¿por qué? Recuerda que hasta ahora hemos considerado los ciclos ideales como internamente reversibles, pero no todos estos elementos sufren procesos internamente reversibles. ¿Cuáles de estos elementos sufren procesos internamente reversibles? Bueno, por un lado, los intercambiadores de calor, tanto el condensador como el evaporador. Estos elementos se pueden considerar internamente reversibles, es decir, vamos a despreciar la fricción que se genera en la tubería cuando circula el refrigerante, lo cual causa una caída de presión, por lo que la presión a la entrada del condensador, la presión 2, será igual a la presión 3. Y la presión a la entrada del evaporador, la presión 4, será igual a la presión 1. Y aparte de los intercambiadores de calor, el compresor también se considera internamente reversible. Y como el compresor también es adiabático, es decir, no existe pérdida ni ganancia de calor en el mismo, entonces se considera isoentrópico. Te recuerdo que isoentrópico, es decir, cuando la entropía es constante, significa que el proceso cumple dos requisitos. Por un lado, que es internamente reversible, y por el otro que es adiabático, es decir, no existe transferencia de calor con los alrededores. Cuando se cumplen estos dos requisitos, se dice que el proceso es isoentrópico. El único componente que es imposible considerar internamente reversible es justamente el elemento de expansión, bien sea una válvula de expansión o un tubo capilar. Como la expansión ocurre de manera súbita, de manera drástica, es imposible que este proceso sea internamente reversible. Por lo tanto, será internamente irreversible. Y justamente por el elemento de expansión, que repito, nunca es internamente reversible, es que este ciclo se considera, entre comillas, ideal. Justamente por la válvula de expansión. Genial, continuemos. Ahora bien, la sustancia de trabajo será un refrigerante y por supuesto existen varios tipos de refrigerantes, pero para resolver los ejercicios estaremos utilizando este refrigerante, un refrigerante HFC. Recuerda que HFC significa hidrógeno, flúor y carbono, y justamente como contiene hidrógeno y posee ausencia de cloro, este tipo de refrigerantes es considerado ecológico, es decir, además de no ser tóxicos, tampoco impactan nuestra capa de ozono. Pero por supuesto, puedes considerar cualquier tipo de refrigerantes para resolver los ejercicios, como por ejemplo el refrigerante R23, el refrigerante R22, el R12, etc. Pero ojo, cuidado, si vas a trabajar con alguno de estos refrigerantes, debes conocer las tablas termodinámicas correspondientes a los mismos. Por ejemplo, para el refrigerante R134A, estaremos utilizando las siguientes tablas. Observa acá la sustancia de trabajo refrigerante R134A. En este caso se trata de la tabla saturada entrada por temperaturas. Y esta es la segunda tabla que estaremos utilizando. También la tabla saturada del refrigerante R134A, pero en esta ocasión entrada por presiones. Y también estaremos utilizando la tabla del refrigerante R134A, pero sobrecalentado. Recuerda que para utilizar esta tabla se deben conocer dos propiedades. Por ejemplo, la presión 0,10 megapascal y la temperatura. Al conocer dos propiedades podemos conocer por supuesto el resto de las características como el volumen específico, la energía interna, entalpía y entropía. Excelente, continuemos. Ahora bien, fijemos nuestra atención en el estado de esta sustancia del refrigerante R134A
a lo largo de todo el ciclo. Comencemos con el estado 1, acá a la entrada del compresor, la cual he destacado en verde. Ojo, en un ciclo ideal, la entrada al compresor siempre se va a considerar como vapor saturado. Recuerda que el estado de vapor saturado se puede visualizar en las tablas de saturación del refrigerante R134A, bien sea entrando por temperaturas o por presión, y este se identifica con la letra G. Por ejemplo, observa, si utilizamos la tabla saturada del refrigerante R134A entrada por presiones y nuestra presión vale, por ejemplo, 140 kPa, acá, por ejemplo, ¿cuáles serán las propiedades de vapor saturado? Observa, para esta presión de 140 kPa, la entalpía sería Hg, la cual vale 239,16 kJ sobre kilogramos, y la entropía sería Sg, la cual vale 0,94456 kJ sobre kilogramos Kelvin. Estas son las propiedades en las cuales siempre se encontrará la sustancia de trabajo en los ciclos ideales de refrigeración. Por supuesto, Hg, Sg o el volumen específico su G tomados para cierta presión. Genial, avancemos. Ya sabemos que el compresor eleva tanto la presión como la temperatura, y siempre a la salida del compresor el estado de nuestro refrigerante es el de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, se debe utilizar la tabla del vapor sobrecalentado, pero ya sabemos que para utilizar esta tabla se necesitan dos propiedades. Por lo general, estas dos propiedades serán tanto la presión como la entropía. Y en este momento quizás te preguntes, pero profesor, ¿por qué la entropía? Porque la entropía en el estado 2 es igual a la entropía en el estado 1. ¿Y por qué podemos realizar esta afirmación acerca de la entropía? Porque el ciclo es ideal. Por ello, muy bien, continuemos. Luego de que nuestro refrigerante pase por el condensador y pierda calor, siempre en un ciclo ideal, saldrá acá en el estado 3, en el estado de líquido saturado. Líquido saturado. Recuerda que en las tablas termodinámicas, este estado se identifica con la letra F. Vamos a la tabla, observa. Para cierta presión, obsérvalo acá, por ejemplo, 200 kPa, ¿cuáles serían las propiedades a la salida del condensador? F, por ejemplo, H sub F, obsérvalo acá. H sub F vale 38,43 kJ sobre kilogramos. Y si queremos conocer también la entropía, sería S sub F, 0,15457 kJ sobre kilogramos Kelvin. Perfecto. Luego nuestro refrigerante entra en la válvula de expansión, convirtiendo el líquido en el estado 3 al estado de mezcla. ¿Pero mezcla de qué? Mezcla de líquido y vapor. Y finalmente, cuando nuestro refrigerante entra al evaporador en el estado de mezcla, absorbe el calor del medio a enfriar, y este calor hará que el líquido contenido en la mezcla, este líquido, se evapore, hierva, saliendo del evaporador siempre en el estado de vapor saturado. Ojo, repito, ya que es muy importante, todos estos estados son válidos para los ciclos ideales de refrigeración. Más adelante veremos el ciclo real de refrigeración. Excelente. Antes de avanzar, vamos a realizar algunos comentarios importantes acerca de este ciclo. Siempre el compresor trabaja con la sustancia en estado gaseoso. Por tal razón, siempre entrará en el estado de vapor saturado en los ciclos ideales y saldrá en el estado de vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque es indeseable que los compresores trabajen con mezclas. Por ejemplo, ¿qué sucedería en el compresor si acá entra mezcla líquido y vapor? Por ejemplo, sucedería el fenómeno de la cavitación, dañando nuestro equipo. Por tal razón, los compresores siempre trabajan con sustancias en estado gaseoso. Por otro lado, es indeseable que a la válvula de expansión entre nuestra sustancia en estado de mezcla. Esto es indeseable. Observa que siempre entra en el estado líquido, totalmente líquido. No entra en el estado de mezcla, porque esto afectaría nuestro proceso. Además, siempre recuerda que los intercambiadores de calor trabajan a presión constante, es decir, la presión 2 es igual a la presión 3 y la presión 4 es igual a la presión 1. Excelente, avancemos. Ahora vamos a construir el diagrama temperatura-entropía de nuestro ciclo. Primero que nada, obsérvese que los diagramas de refrigeración siempre trabajan entre dos presiones. La presión más baja, que es la presión del evaporador, de este intercambiador de calor acá, el que absorbe calor del medio a enfriar, y la presión más alta, que es la presión del condensador.
de este otro intercambiador de calor, que es el encargado de eliminar el calor de nuestro vapor. Siempre los ciclos de refrigeración trabajan con estos límites de presión: la presión más baja, que es la presión del evaporador, y la presión más alta, que es la presión del condensador. Esta situación es semejante a los ciclos Rankine. ¿Cuál era la presión más baja en los ciclos Rankine? Era la presión del condensador. ¿Y cuál era la presión más alta en los ciclos Rankine? Era la presión de la caldera. Muy bien, aclarado este punto, vamos a comenzar a construir el diagrama temperatura-entropía de este ciclo ideal de refrigeración. Comencemos con el estado 1, acá a la entrada del compresor. Como el ciclo es ideal, el estado es el de vapor saturado. Este se representa acá, observa. Acá se visualiza. Recuerda que toda esta línea del domo de saturación representa el estado de vapor saturado. ¿Y qué sucede una vez que entra el compresor? El compresor se encarga de comprimir nuestra sustancia, aumentando siempre la presión. ¿Y hasta qué presión la aumenta? Hasta la presión 2, que es la presión del condensador. Pero ¿cómo se efectúa esta compresión? En forma isoentrópica, a entropía constante. ¿Y por qué a entropía constante? Porque en los ciclos ideales se considera al proceso de compresión internamente reversible. Y también se considera que el compresor es adiabático, es decir, que no existe ningún tipo de transferencia de calor con los alrededores. Y como se cumplen estos dos requisitos, en un ciclo ideal, la compresión realizada por el compresor será isoentrópica, es decir, a entropía constante. Por lo tanto, este proceso se representa así. Observa, acá se visualiza una línea totalmente vertical, porque claro, el eje horizontal es el eje de la entropía. Y como es a entropía constante, se dibuja una línea totalmente vertical. Observa cómo el compresor eleva la presión desde la presión del evaporador hasta la presión del condensador, logrando así el estado de vapor sobrecalentado para el refrigerante. Recuerda que toda esta zona del domo de saturación es la zona de vapor sobrecalentado. Posteriormente entra el condensador y pierde calor, observa. Recuerda que cuando una sustancia pierde calor se enfría, pero ¿se enfría hasta qué punto? Se enfría hasta que el refrigerante alcanza el estado de líquido saturado. Observa, acá con esta línea morada se representa el enfriamiento. Pierde calor, mira, el refrigerante pierde calor y en este proceso de enfriamiento el refrigerante pasa del estado de vapor sobrecalentado al estado de líquido saturado, mira. Recuerda que toda esta curva del domo de saturación representa los estados de líquido saturado. Posteriormente entra la válvula de expansión. Recuerda que el papel de la válvula de expansión es disminuir la presión drásticamente desde la presión 3 hasta la presión 4. Pero claro, la presión 4 es la presión del evaporador. Y ojo, atención, siempre este proceso que ocurre acá en el elemento de expansión se efectúa a entalpía constante, siempre. Es un proceso isoentálpico. Por tal razón, en el diagrama temperatura-entropía se representa así. Observa, a través de esta curva negra. Esta curva negra representa una curva isoentálpica a entalpía constante, de tal forma que el estado a la salida de la válvula es el de mezcla. Obsérvese que el punto 4 se encuentra en la zona de mezcla. Recuerda que toda la zona dentro del domo de saturación es la zona de mezcla, líquido y vapor. Y finalmente, cuando entra al evaporador, recibe el calor del medio enfriar, absorbe calor. Pero claro, al absorber este calor, el refrigerante se calienta. En otras palabras, el líquido contenido en esta mezcla hierve, se evapora, hasta pasar al estado de vapor saturado. Observa, acá con esta línea horizontal azul celeste se representa el proceso de calentamiento. Ahora bien, fija tu atención en estas dos temperaturas. Siempre a la presión del evaporador es donde ocurre la temperatura más baja posible del ciclo, acá, T sub F. Y a la salida del compresor es donde ocurre la temperatura más alta del ciclo. Y estos dos límites de temperatura son muy importantes, porque son los que estaremos utilizando para conocer el coeficiente de desempeño máximo de los ciclos de refrigeración. Ya lo verás más adelante. Muy bien, antes de avanzar, mencionaré un comentario clave para los ciclos de refrigeración. Y este comentario clave es el siguiente. En los próximos minutos estaré describiendo las fórmulas fundamentales que se utilizan
en este ciclo. Y caerás en la cuenta que todas las fórmulas que se utilizan en este ciclo dependen de las entalpías, es decir, de la entalpía K en el estado 1, de la entalpía en el estado 2, de la entalpía en el estado 3 y de la entalpía en el estado 4. Dependerán de estas 4 entalpías y será de vital importancia que sepas cuál es mayor y cuál es menor. Por ejemplo, comencemos con el primer proceso, proceso 1-2, la compresión isentrópica. ¿Cuál de estas dos entalpías es mayor, H2 o H1? Muy bien, la entalpía 2 es mayor que la entalpía 1, pero ¿por qué? Porque la entalpía 2 se encuentra a mayor temperatura. Recuerda que la entalpía está íntimamente relacionada con la temperatura. A mayor temperatura, mayor entalpía, y a menor temperatura, menor entalpía. Muy bien, continuemos. En el siguiente proceso, el proceso de 2 a 3, ¿cuál entalpía es mayor, la 2 o la 3? Bueno, evidentemente H2 es mayor que H3, porque claro, H2 se encuentra a mayor temperatura que 3. 3 se encuentra exactamente a esta temperatura, una temperatura menor que la temperatura del punto 2. Por lo tanto, repito, H2 es mayor que H3. Y luego, en el proceso de expansión de 3 a 4, ¿cuál entalpía es mayor, H3 o H4? No, ninguna es mayor. La entalpía 3 es idéntica a la entalpía 4, porque siempre la expansión que ocurre acá en la válvula siempre es isoentálpico, es decir, a entalpía constante. Y finalmente, en el último proceso, en el evaporador, en el proceso de 4 a 1, ¿cuál entalpía es mayor, H1 o H4? Muy bien, H1 es mayor que H4, pero ¿por qué? Porque a pesar de que el proceso ocurre a temperatura constante, recuerda que los cambios de fase, en este caso tenemos mezcla líquido-vapor y el líquido se está transformando en vapor, los procesos de cambio de fase ocurren a temperatura y presión constante. Pero claro, cuando comparamos el punto 1 con el punto 4, ¿cuál tiene mayor energía? El que tiene mayor energía es el punto 1. ¿Por qué? Porque ha recibido calor. Por ello, como está recibiendo calor, la entalpía 1 necesariamente tiene que ser mayor que la entalpía 4, que la entalpía en el estado de mezcla. Genial, ahora sí, podemos continuar. Finalicemos el video visualizando las fórmulas fundamentales que estaremos utilizando en este tipo de ciclos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a calcular el trabajo absorbido por el compresor? Este trabajo, siempre recuerda que el compresor trabaja con la sustancia en estado gaseoso, en este caso con el vapor de refrigerante, y se encarga de elevar la presión y la temperatura por encima de la temperatura ambiente. Muy bien, ¿cómo vamos a calcular este trabajo? Aplicando la primera ley de la termodinámica a un sistema abierto, porque hay una entrada en 1 y una salida en 2. ¿Qué nos dice la primera ley de termo para el proceso 1-2, que es la compresión isoentrópica? ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice lo de siempre, que el calor de 1 a 2 debe ser igual a la variación de entalpía de 1 a 2, porque se trata de un sistema abierto, más el trabajo de 1 a 2. Pero por supuesto, como el proceso es isoentrópico, es adiabático, así este calor es nulo. Por lo tanto, al despejar de acá el trabajo de 1 a 2, que es lo que nos interesa, este trabajo en el proceso 1 a 2 es justamente el trabajo del compresor. ¿Será igual a quién? Este término que está positivo pasa al otro lado negativo, ¿correcto? Así, el trabajo del compresor será igual a menos la entalpía final, que es H2, menos la entalpía inicial, que es H1. Recuerda que delta siempre en termodinámica representa punto final menos punto inicial. Ahora bien, ¿qué significa este signo negativo? ¿Qué significa? Significa que el trabajo entra, y es verdad, mira el compresor, el trabajo entra al sistema. Recuerda que cuando hacemos trabajo sobre un sistema, ese trabajo es negativo. Pero nosotros estaremos trabajando con la magnitud. ¿Qué significa magnitud? Recuerda que en física magnitud significa el valor absoluto o positivo del parámetro. En este caso nuestro parámetro es el trabajo del compresor. Y como ya sabemos que la entalpía 2 es mayor que la entalpía 1, porque justamente el compresor eleva la presión y la temperatura, entonces la magnitud del trabajo de compresión será simplemente H2 menos H1. Y este valor, por supuesto, nos va a dar positivo. ¿Y por qué nos va a dar positivo? Repito, porque esta es la magnitud. Esta es la primera fórmula que estaremos utilizando
en los ciclos de refrigeración. El trabajo de compresión siempre es igual a la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada, ojo, para un ciclo ideal. Excelente. Continuemos analizando el próximo componente. Después del compresor viene el condensador. Vamos a analizar qué fórmula estaremos utilizando para calcular este calor que sale al ambiente. Observa. Recuerda que el condensador se encarga de eliminar el calor del vapor, de tal forma que nuestro refrigerante pasa del estado gaseoso al estado líquido, es decir, sale acá en el estado 3 como líquido saturado. Muy bien. ¿Cómo vamos a calcular el calor que sale de nuestro condensador? De igual manera, aplicando la primera ley de la termodinámica, la primera ley al proceso 2-3, que es un proceso de enfriamiento a presión constante. Muy bien, ¿qué nos dice la primera ley? Para un sistema abierto nos dice lo siguiente, que el calor en el proceso 2-3 debe ser igual a la variación de entalpía de 2 a 3 más el trabajo de 2 a 3. Pero ojo, como los intercambiadores de calor trabajan a presión constante, esto implica que el trabajo 2-3 es nulo, es igual a 0. Este trabajo es nulo. Recuerda que existen dos tipos de trabajo, un trabajo para sistemas cerrados y un trabajo para sistema abierto. Te recuerdo que el trabajo para un sistema cerrado se llama trabajo absoluto y se calcula como la integral de la presión por el diferencial de volumen. Esta es la fórmula del trabajo, repito, para un sistema cerrado. En cambio, cuando nuestro sistema es abierto, el trabajo se llama trabajo efectivo y se calcula como menos la integral del volumen por el diferencial de presión, porque claro, las sustancias se mueven porque existe una diferencia de presión. Estos son los dos trabajos que hasta ahora hemos trabajado en termodinámica: el trabajo para un sistema cerrado y el trabajo para un sistema abierto. Cuando fijas tu atención en el trabajo para un sistema abierto, este depende de la diferencia de presión. Pero si la presión es constante, la diferencia es nula, no existe ninguna diferencia. Por tal razón, en los intercambiadores de calor, el trabajo es nulo, porque por lo general el intercambiador de calor trabaja a presión constante. Muy bien, continuemos. Por lo tanto, el calor 2-3, que por supuesto es el calor que se desprende de la sustancia en el condensador, el cual llamamos Q sub C, calor caliente, no será más que la variación de entalpía en el proceso de 2 a 3. Por supuesto, esto es igual a la entalpía final menos la entalpía inicial. Pero ¿cuál de estas dos entalpías es mayor? Recuerda que cuando hicimos el diagrama temperatura-entropía de este ciclo, se mencionó que la entalpía 2 era mayor que la entalpía 3, ¿correcto? Ya esto se mencionó en el diagrama temperatura-entropía. Vamos a colocarlo por acá. Se sabe que la entalpía 2 siempre es mayor que la entalpía 3. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir cuando realices esta diferencia? ¿Un número menor menos uno mayor? Bueno, lo que va a ocurrir es que ese calor te va a dar negativo. ¿Pero por qué te dará negativo? Porque claro, es un calor que sale del sistema, míralo acá. Y por supuesto, ya sabemos por la convención de signo que cuando un calor sale del sistema es negativo. En cambio, cuando el calor entra, así como en el evaporador, mira, aquí está entrando el calor, este calor de seguro será positivo. Pero ojo, cuidado, atención, estamos trabajando con las magnitudes de estos parámetros. Y cuando digo parámetros me refiero a lo siguiente: al parámetro del trabajo consumido por el compresor y a estos dos parámetros, el calor que sale y el calor que entra. A eso me refiero con parámetros. Necesitamos las magnitudes, es decir, su valor positivo. Por lo tanto, vamos a estar utilizando esta fórmula para calcular el calor que sale de nuestro ciclo de refrigeración. Observa, vamos a restar la entalpía mayor menos la menor. Ya sabemos que la entalpía mayor es H2 y vamos a restarle la menor, que es H3. Si efectuamos esta operación, siempre nos dará positivo. Pero cuidado, repito, nos da positivo porque estoy tomando la magnitud. Así podemos encerrar esta segunda fórmula. Esta es la segunda fórmula que estaremos utilizando para calcular el calor que sale en el condensador para un ciclo ideal de refrigeración. Ojo, para un ciclo ideal de refrigeración. Excelente, avancemos. El próximo componente de nuestro ciclo es justamente la válvula de expansión. Veamos cómo vamos a analizar la válvula de expansión. Recordemos que la función principal del elemento de expansión es controlar el paso de refrigerante y, ojo, disminuir la presión, que la presión caiga drásticamente. Y tal como te mencioné en el video anterior, estaremos trabajando con dos elementos de expansión, bien sea una válvula de expansión o un tubo capilar.
Muy bien, vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica para un sistema abierto. Ojo, al proceso 3,4, que es donde ocurre la expansión súbita. ¿Qué nos dice la primera ley? Bueno, lo de siempre, que el calor 3,4 debe ser igual a la variación de entalpía 3,4 más el trabajo de 3 a 4. Pero por supuesto, estas válvulas se pueden considerar adiabáticas. Y también podemos considerar en estas válvulas que el trabajo es nulo. ¿Por qué el trabajo es nulo? Porque el objetivo de estas válvulas no es generar ni consumir trabajo. Por lo tanto, la variación de entalpía en el proceso 3,4 es nulo, vale 0. Pero como ya sabemos, variación de entalpía es entalpía final menos entalpía inicial. Esto es igual a 0. ¿Y a qué nos conduce esta ecuación? Que la entalpía a la salida siempre será igual a la entalpía a la entrada. Y por supuesto, esto ya lo sabíamos de la teoría, porque siempre en este elemento de expansión de un ciclo de refrigeración, este proceso ocurre a entalpía constante, es un proceso isoentálpico. Siempre, independientemente que utilices una válvula de expansión o un tubo capilar. En conclusión, ¿cuál es la fórmula que se debe tener presente en los elementos de expansión? Esta, que la entalpía es constante. Es decir, si conoces la entalpía a la entrada, ya conoces la entalpía a la salida. ¡Genial! Finalicemos con el último componente, que es el evaporador. Vamos a analizarlo. Ya sabemos que en el evaporador es donde ocurre la magia, es donde ocurre el objetivo de este ciclo, que es justamente obtener un medio frío. El evaporador es el encargado de extraer el calor del medio que se va a enfriar. Por ejemplo, en una nevera, el congelador o la heladera donde guardamos nuestros alimentos. O el ambiente de una habitación donde colocas un aire acondicionado para que la temperatura de la habitación disminuya. Muy bien. El análisis de este intercambiador de calor es muy semejante al análisis que se aplicó al intercambiador de calor conocido como el condensador. Es prácticamente el mismo. Vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica, pero ojo, al proceso 4,1. ¿Cómo se puede considerar el proceso 4,1 para el refrigerante? Bueno, el refrigerante se calienta porque recibe calor y por supuesto, como es un intercambiador de calor, el proceso ocurre a presión constante. Por lo tanto, el proceso 4,1 es un proceso de calentamiento a presión constante. Vamos a escribir la primera ley. La primera ley para un sistema abierto nos dice que el calor de 4,1 no es más que la variación de entalpía en el proceso 4,1 más el trabajo de 4,1. Pero ya sabemos que en un sistema abierto, cuando la presión es constante, el trabajo es nulo, el trabajo vale 0. Repito, ya que es muy importante, el trabajo en un intercambiador de calor es nulo porque idealmente se supone a presión constante. Por lo tanto, el calor de 4,1, que es el calor que absorbe el evaporador, no es más que la variación de entalpía en el proceso de 4,1. Que sería igual a la entalpía final, que es la entalpía en 1, menos la entalpía inicial, que es la entalpía en 4. Pero cuando dibujamos el diagrama temperatura-entropía de este proceso, caemos en la cuenta que la entalpía 1 siempre es mayor que la entalpía 4, ¿correcto? Por lo tanto, la magnitud del calor 4,1, que por supuesto este calor 4,1 es el mismo que estamos llamando Q sub F, el calor frío, el que se extrae del medio frío, no es más que la entalpía 1 menos la entalpía 4. Esta diferencia siempre nos va a dar positiva. Por lo tanto, vamos a guardar esta fórmula. Esta es la fórmula que nos va a conducir a conocer el calor que es capaz de absorber el evaporador. ¡Genial! Por lo tanto, el procedimiento para resolver los ciclos de refrigeración será el mismo procedimiento que hemos utilizado en los ciclos Rankine, que es conocer el estado de la sustancia, dirigirnos a la tabla de la sustancia, que en este caso será la tabla del refrigerante R134A, ¿para conocer qué? Para conocer las entalpías. ¿Y por qué queremos conocer las entalpías? Porque hemos caído en la cuenta que todos los parámetros, el trabajo que consume el compresor, el calor que sale al ambiente y el calor que absorbe el evaporador, dependen de las entalpías, ¿correcto? Y son fáciles de recordar. Observa, el trabajo consumido por el compresor siempre será igual a la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada. El calor que sale en el condensador, el calor caliente, Q sub C, siempre será igual a la entalpía 2, a la entalpía a la entrada, menos la entalpía a la salida. Y finalmente, el calor Q sub F, el calor frío, el que absorbe el evaporador, siempre será igual a la entalpía a la salida, menos la entalpía a la entrada. Y recuerda que se está restando de esta manera para obtener todos los valores positivos, es decir, conocer la magnitud de todos estos parámetros. Y una vez que en los ciclos conocíamos
el trabajo que consume el compresor, el calor caliente, el calor que sale en el condensador, y el calor frío, el calor que absorbe el evaporador. ¿Qué hacíamos con estos parámetros? Calculábamos la eficiencia. ¿Lo recuerdas de los ciclos Rankine? Sí, calculábamos la eficiencia. Pero en los ciclos de refrigeración no se llamará eficiencia, se llamará coeficiente de desempeño. Así se llamará. Y existirá un coeficiente de desempeño para los ciclos de refrigeración y un coeficiente de desempeño para las bombas de calor. Y son bastante sencillas de recordar. ¿Qué queremos en la refrigeración? Queremos enfriar, ¿correcto? Por lo tanto, siempre vas a dividir lo que tú quieres, que es el calor frío, entre lo que tienes que invertir. ¿Qué tienes que invertir? Tienes que invertir el trabajo del compresor. Eso es lo que tienes que invertir. En cambio, cuando estás utilizando una bomba de calor, el ciclo es exactamente el mismo. Lo que cambia es el objetivo, ¿correcto? Esto se explicó con lujo de detalles en el video anterior, el cual ya te recomendé. Cuando este ciclo trabaja en el modo bomba de calor, lo que nos interesa es el calor que sale del condensador, el calor caliente, QC, dividido entre lo que tenemos que invertir. ¿Qué tenemos que invertir? El trabajo que consume el compresor. Esto es lo que tenemos que invertir, ¿correcto? Y observa acá arriba que todos estos parámetros ya los conocemos. Conocemos el trabajo del compresor, conocemos el calor caliente y el calor frío. Todos los parámetros están perfectamente conocidos. Y ojo, también hay otra forma de escribir estos coeficientes de desempeño. Si aplicas la primera ley a todo el ciclo, por favor, ahora mira todo el ciclo en conjunto. ¿Qué nos dice la primera ley? Que la energía que entra debe ser igual a la energía que sale. ¿Cuál es la energía que entra? Bueno, visualizamos claramente que entra el trabajo del compresor, vamos a colocarlo acá, trabajo del compresor. También al sistema está entrando el calor QF, el calor frío, es una energía que entra. Y la única energía que sale es acá en el condensador, QC, el calor caliente. Repito, ya que es muy importante, esta fórmula no es más que la primera ley de la termodinámica aplicada a todo el sistema. La energía que entra debe ser igual a la energía que sale. Entra trabajo al compresor, entra calor al evaporador y lo único que sale es el calor en el condensador. Esto es prácticamente evidente. Ahora bien, si de la fórmula de la primera ley de la termodinámica aplicada a todo el ciclo despejas el trabajo de compresión, es decir, el trabajo que consume el compresor, y lo sustituyes acá, y luego lo sustituyes acá, observa que este despeje es sencillo, simplemente QF, que está positivo, pasa al otro lado negativo. Si despejas el trabajo de compresión y lo sustituyes en ambas fórmulas, en la primera obtendrás lo siguiente: 1 sobre el calor caliente dividido entre el calor frío menos 1. Esto es lo que se obtendrá. Recuerda que QC es el calor que expulsa el condensador y QF es el calor que absorbe el evaporador. De tal forma que ahora cuentas con dos fórmulas para obtener el coeficiente de desempeño de los ciclos de refrigeración. Esta primera, dividiendo simplemente QF entre el trabajo que consume el compresor, o si lo prefieres, de esta otra forma. Si conoces el calor que es expulsado en el condensador y el calor que absorbe el evaporador, lo sustituyes en esta fórmula y te conducirá exactamente al mismo resultado: a conocer el coeficiente de desempeño del ciclo de refrigerador. Y vale destacar que estos coeficientes perfectamente pueden dar mayores que 1. Recuerda que en los ciclos Rankine las eficiencias siempre eran menores que 1, pero ahora no. En los ciclos de refrigeración pueden ser mayores que 1. Y por otro lado, si sustituyes acá el trabajo que consume el compresor en la segunda fórmula, obtendrás exactamente esta expresión, luego de realizar algunos pasos algebraicos sencillos: 1 sobre 1 menos el calor frío, QF, sobre QC, el calor caliente. Fíjate que son fórmulas semejantes pero no iguales, mucho cuidado. Si se nos pide el coeficiente de desempeño de una bomba de calor, podemos utilizar o bien esta fórmula o bien esta otra fórmula. Y finalmente, para culminar el análisis de las fórmulas fundamentales que se utilizan en los ciclos de refrigeración, vamos a abrir un poco de espacio. Es muy importante realizar el siguiente comentario. Si en alguna ocasión te solicitan el coeficiente de desempeño de refrigeración, pero máximo, el máximo posible, el coeficiente de desempeño del ciclo de refrigeración máximo posible, vamos a colocar acá máximo, se refieren al coeficiente del ciclo de Carnot. ¿Y cuánto vale este coeficiente?
Fíjate atención en esta fórmula, esta que está acá, vale 1 sobre la mayor temperatura alcanzada en el ciclo, que es T sub C, la temperatura caliente, la que se obtiene después del proceso de compresión, sobre la temperatura fría, la temperatura más baja posible, que es la que ocurre en el evaporador, y por supuesto menos 1. Observa que las estructuras son semejantes, muy semejantes. Calor caliente, temperatura caliente, calor frío, temperatura fría. Y recuerda que estos dos límites de temperatura los visualizamos en el diagrama temperatura-entropía, ¿correcto? Y así, con esta fórmula que depende, ojo, solo de la temperatura, no depende del refrigerante, que depende solo, ojo, de los límites de temperatura, no depende del refrigerante, es independiente del refrigerante. Con esta fórmula podrás obtener el coeficiente de desempeño máximo posible. ¿Qué significa el máximo posible? Significa que el coeficiente de desempeño calculado con esta fórmula o con esta fórmula siempre será menor, vamos a agregarlo acá, siempre será menor que el coeficiente de desempeño máximo calculado con esta otra fórmula. Y de manera semejante se puede aplicar acá a la bomba de calor, de manera perfectamente semejante. Si estás enfrentando un ejercicio de bomba de calor, el coeficiente de desempeño de una bomba de calor siempre será menor que el coeficiente de desempeño de esa bomba de calor máxima posible. ¿Y cómo vamos a construir la fórmula? Muy bien, fijándonos en esta. Será 1 sobre 1 menos, como acá tenemos calor frío, será temperatura fría, sobre, y como acá tenemos calor caliente, Q sub C, acá será la temperatura caliente, la máxima temperatura, que es la que se obtiene después del proceso de compresión. Excelente. Concluyamos nuestro video con los siguientes tips. Pon mucha, pero mucha atención. Por favor, acompaña con la información que a continuación te voy a mencionar, las fórmulas que te proporcioné para resolver los ejercicios del ciclo simple ideal de refrigeración. Para resolver este ciclo, ya te di las fórmulas correspondientes, ¿correcto? En el próximo video estaré resolviendo un ejercicio de este tipo de ciclos. Pero repito, es importante que acompañes las fórmulas con la siguiente información. Atención. Siempre en los intercambiadores de calor, las presiones son constantes. Fíjate atención en el evaporador. La presión 1 debe ser igual a la presión 4 y por supuesto es la misma presión del evaporador. En los ejercicios se menciona la presión de trabajo del evaporador. Si te dan la presión de trabajo del evaporador es porque ya conoces la presión a la entrada y salida del evaporador. Por otro lado, si te dan la presión de trabajo del condensador, como también es un intercambiador de calor, trabaja a presión constante, es decir, la presión 2 es idéntica a la presión 3. Nunca se te olvide esta información. Y por supuesto, cuando trabajamos con compresores, se suele dar como dato la relación de compresión. Pero, ¿qué es la relación de compresión? Esta, mírala acá. Siempre es la presión mayor sobre la presión menor, mira. Por ejemplo, la presión a la salida del compresor entre la presión a la entrada del compresor. De tal forma que si conoces la presión a la entrada, por ejemplo, vamos a suponer que la presión a la entrada, observa acá en la esquina superior derecha de la pantalla, la presión a la entrada del compresor es de 100 kilopascal. Por ejemplo, esto es únicamente un ejemplo. Y te indico que la relación de compresión es 8. ¿Qué significa este 8? Que el compresor es capaz de comprimir esta sustancia hasta 8 veces su presión, elevarla 8 veces. Es decir, la presión a la salida del compresor será multiplicar 100 por 8. ¿Cuánto vale 100 por 8? 800. Y 800 kilopascal será la presión a la salida del compresor. Tal como puedes visualizar, si conoces la relación de compresión y conoces la presión a la entrada, perfectamente puedes conocer la presión a la salida del compresor. Y por supuesto, esta presión 2, la presión más elevada, también será la presión 3, es decir, la presión de trabajo del condensador. Muy bien. También siempre recuerda que el proceso de 1 a 2, el proceso de compresión, siempre ocurre a entropía constante. ¿Pero por qué ocurre entropía constante? Porque se trata de un proceso ideal. Y finalmente, siempre recuerda que el proceso de expansión, el que ocurre acá en el elemento de expansión en la válvula, el proceso 3-4, siempre ocurre a entalpía constante, siempre. Ojo, y cuando digo siempre, me refiero que independientemente que el ciclo sea ideal o sea real, el proceso de expansión siempre ocurre a entalpía constante.
¡Excelente! No te pierdas nuestro próximo video donde te daré una información muy clave. Además de utilizar todas las fórmulas que deducimos en este video, también te enseñaré a cómo obtener las entalpías en cada uno de los estados en un ciclo de refrigeración. No te lo pierdas. ¡Hasta pronto! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.